Atención, atención, brutal toponazo en Sanalona con un Black Hawk artillado y sicarios reventados, un camino de terracería, un dron invisible, 200 disparos. Eso es lo que pasó en La Curva, una comunidad enclavada en la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán, cuando un grupo de sicarios tomó la peor decisión de sus vidas: atacar a elementos de la Secretaría de Marina de México. Omar García Harfuch activó el protocolo en cuestión de minutos, ordenó el despliegue, cerró el cerco desde arriba y desde abajo, y lo que siguió duró menos de lo que tarda en enfriarse un casquillo en el asfalto. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Cuando los sicarios levantaron las armas esa mañana, creyeron que tenían el elemento sorpresa, creyeron que conocían el terreno mejor que nadie, creyeron que podían repetir lo que habían hecho antes: disparar, intimidar, replegarse. Lo que no sabían, lo que nadie les dijo, es que un dron de reconocimiento naval llevaba 22 minutos sobrevolando La Curva en círculos silenciosos antes de que sonara el primer disparo. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch. ¿Quién dio la orden de atacar? ¿Quién hizo la llamada esa mañana y después apagó el teléfono? Ese nombre lo vamos a revelar hoy. Quédate. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Sanalona no es una sindicatura que aparezca en los titulares nacionales. Es un municipio de tierra, de cerros, de caminos que no están en ningún mapa digital. Una geografía que huele a polvo seco en verano y a lodo rojo en temporada de lluvias. Una zona donde el calor a las 11 de la mañana ya pega como castigo, donde la luz aplana los colores y donde el sonido de un motor en un camino de terracería se escucha desde 500 metros. Y precisamente por eso la querían. El grupo armado que operaba en La Curva no era improvisado, eran hombres con estructura, con jerarquía, con un propósito territorial muy específico: controlar el único acceso oriente a la sindicatura. Ese camino de terracería que parece insignificante era en realidad una arteria de control. Quien lo dominaba decidía quién pasaba y quién no. Mercancía, personas, información. Lo habían hecho durante meses y en ese tiempo habían desarrollado una certeza peligrosa: que podían intimidar a cualquiera que entrara por ese camino, que el territorio era suyo, que las reglas normales no aplicaban ahí. Ese exceso de confianza tiene un nombre técnico en los manuales de inteligencia: sobreestimación de dominio territorial. En lenguaje simple significa que creyeron que eran intocables. No lo eran, porque mientras ellos controlaban el camino, alguien más los estaba observando desde arriba. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. El estado de Sinaloa lleva meses fracturado por la guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa. Más de 1,400 personas asesinadas, casi 800 desaparecidas, 3,000 familias desplazadas de sus comunidades. La violencia que arrancó con la caída de Ismael El Mayo Zambada convirtió municipios enteros en zonas de guerra. Sanalona, silenciosa, rural, olvidada, se convirtió en uno de esos territorios en disputa, donde los grupos armados establecen sus propias fronteras invisibles. Y La Curva era una de esas fronteras. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Hay una verdad que los grupos criminales aprenden demasiado tarde. Cada decisión que parece inteligente en el momento puede ser el primer eslabón de la cadena que los destruye. El grupo de La Curva cometió 3 errores. Ninguno pareció un error cuando lo tomaron. Los 3 juntos los condenaron. El primero lo cometieron semanas antes. Decidieron establecer un punto de control permanente en el camino de terracería, rutas de entrada y salida monitoreadas, turnos de vigilancia, hombres armados rotando en posiciones fijas. Pareció inteligente. Controlar ese acceso significaba tener ojos sobre todo lo que se movía en la zona. Información es poder, territorio es poder. Lo que no calcularon es que esa presencia fija, ese patrón repetible, esa rutina de hombres armados en el mismo camino a las mismas horas fue registrada por informantes que ya trabajaban con inteligencia naval. Antes de que ellos supieran que los estaban mirando, la Marina ya tenía un expediente con sus posiciones, sus horarios y el número aproximado de efectivos en la zona. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron días antes. El líder de la célula ordenó coordinar los puntos de vigilancia por radio.
Frecuencias abiertas, sin encriptación, rápido, eficiente, práctico. No necesitaban señal de celular en una zona donde las torres son escasas. Los radios funcionaban. La comunicación era fluida, pareció inteligente. Lo que no sabían es que la CEMAR ya tenía equipos de intercepción de frecuencias operando en la región. Cada transmisión fue capturada, cada coordenada mencionada, catalogada, cada voz identificada. Para cuando llegó la mañana del enfrentamiento, los analistas de inteligencia naval tenían un mapa sonoro completo de cuántos eran, dónde estaban posicionados y cuándo rotaban los turnos. Pero lo más grave no fue el primero ni el segundo, pero hay algo que los noticieros no te van a contar. El tercer error lo cometieron en el momento exacto en que todo podría haber sido diferente. Cuando las unidades de la Marina entraron al camino de terracería esa mañana, el grupo tuvo una elección: replegarse, desaparecer hacia el monte, dejar pasar la patrulla. Habían tenido ese instinto otras veces y les había funcionado, pero esta vez alguien tomó la decisión contraria. Alguien dio la orden de no ceder el paso, de defender el punto, de disparar, quizás porque lo habían hecho antes con otras patrullas y los habían hecho retroceder, quizás porque confiaban en su número, quizás porque el hombre que dio la orden nunca imaginó que esta patrulla era diferente a todas las anteriores. Lo que ese hombre no sabía era que un dron de la Marina llevaba 22 minutos sobrevolando la curva desde una altitud invisible a simple vista. Lo que ese hombre no sabía era que un helicóptero Black Hawk ya estaba en posición de espera a 4 kilómetros, con los rotores listos esperando exactamente esa señal. Cuando sonó el primer disparo, no activaron una respuesta, completaron una trampa. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque esa mañana Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. A las 11:08 de la mañana, 22 minutos antes de que sonara el primer disparo, un dron de reconocimiento de la Secretaría de Marina cruzó el perímetro aéreo de la curva sin hacer ruido. Volaba alto, volaba lento, sus cámaras de visión térmica distinguían cuerpos humanos como manchas blancas sobre el fondo frío de la tierra seca. Lo que vio en los siguientes minutos fue transmitido en tiempo real a una sala de operaciones. 6 manchas blancas distribuidas en el camino de terracería, 2 vehículos detenidos en posición estratégica, movimiento coordinado, posturas de vigilancia. No eran campesinos, no eran trabajadores, eran hombres armados en formación de control territorial. El reporte llegó inmediato: zona caliente confirmada, presencia de civiles armados en la curva, número de efectivos estimado entre 6 y 8 elementos. En ese momento, a 4 kilómetros de distancia, un helicóptero Black Hawk de la Marina estaba en tierra con los rotores en espera. Su tripulación ya vestía equipo táctico completo, ya conocía las coordenadas, ya sabía que el dron estaba en el aire, solo faltaba la señal. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. La columna de marinos que avanzó por el camino de terracería no llevaba sirenas, no llevaba luces de emergencia. Avanzaba con la cadencia calculada de quien conoce el terreno porque lo ha estudiado desde arriba. Cada elemento iba en su posición. Cada posición respondía a la información que el dron había entregado en los minutos previos. No era una patrulla de rutina, era el cierre de una trampa. Los marinos conocían las posiciones de los sicarios antes de entrar al camino. Sabían cuántos eran, sabían dónde estaban parados, sabían qué vehículos tenían. La única variable que la inteligencia no podía predecir era el factor humano. ¿Iban a disparar o iban a correr? La respuesta llegó a las 11:30 de la mañana. Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. Cuando los marinos doblaron el último tramo del camino de terracería y el grupo armado los tuvo en el campo visual, hubo un segundo de silencio. Un segundo en que todavía todo podía terminar de otra manera. Ese segundo duró menos de lo que parece. Alguien gritó una orden, varios cuerpos se movieron al mismo tiempo, las armas subieron y en ese instante exacto, a 4 kilómetros de distancia, el piloto del Black Hawk recibió una sola palabra por el canal de comunicación encriptado: adelante. Los rotores aceleraron, el helicóptero levantó y desde la sala de operaciones alguien que llevaba 22 minutos viendo manchas blancas en una pantalla térmica vio cómo una de ellas dejaba de moverse. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Las 11:30 horas 22 segundos. El primer disparo no salió de la Marina, salió del grupo
grupo armado, un rifle de alto poder apuntado hacia la columna de marinos que avanzaba por el camino de terracería de la curva. Ese primer disparo fue la señal, no la señal de una guerra, la señal de una derrota que todavía no sabían que ya habían perdido. Lo que siguió duró 17 minutos. 17 minutos que se pueden dividir en tres fases tan distintas entre sí que parecen tres enfrentamientos diferentes. Los primeros 4 minutos fueron de shock. El grupo armado disparó con todo lo que tenía: rifles de asalto, fuego cruzado desde los dos vehículos posicionados en el camino. La intención era clara: volumen de fuego, presión inmediata, hacer retroceder a los marinos como habían hecho retroceder a otros antes. El ruido era ensordecedor en ese camino rodeado de cerros. Los disparos rebotaban en la geografía, se multiplicaban, llenaban el aire de un estruendo que en cualquier otra circunstancia hubiera funcionado como táctica de intimidación. Los marinos no retrocedieron, se desplegaron. Cada elemento tomó cobertura en la posición que el entrenamiento y la información del dron ya les había asignado. El fuego de respuesta fue preciso, controlado, sostenido. No era pánico, era doctrina. Eso explica el error. Lo que sigue explica la magnitud. Los siguientes 8 minutos fueron de fuego sostenido, 200 disparos. Esa es la cifra que quedó registrada en el parte operativo. 200 casquillos que después los peritos contarían uno por uno en ese camino de terracería. El intercambio de fuego convirtió la curva en un corredor de guerra durante 8 minutos que para los civiles de las comunidades cercanas sonaron como una tormenta que no traía lluvia. Fue en ese intervalo cuando el Black Hawk apareció. El sonido llegó antes que la imagen, un rugido de rotores que bajaba del cielo y que el grupo armado no esperaba, no había calculado, no tenía en ningún escenario de su plan. El helicóptero descendió sobre la zona con una precisión que solo es posible cuando el piloto lleva más de 20 minutos recibiendo coordenadas en tiempo real desde un dron que ya conoce cada metro del terreno. Desde el Black Hawk, los elementos navales tenían visión total del campo. Podían ver lo que los marinos en tierra no podían ver: los flancos, las rutas de escape, las posiciones exactas de cada integrante del grupo armado. El cerco ya no era solo en tierra, era tridimensional. Los últimos 5 minutos fueron de colapso. Cuando el grupo armado vio el Black Hawk sobre sus cabezas, la táctica cambió. Ya no era mantener el fuego, era sobrevivir. Algunos intentaron repliegue hacia el monte usando los vehículos como escudo. Otros intentaron correr a pie hacia la vegetación. La coordinación que habían tenido en los primeros minutos se fragmentó en decisiones individuales de pánico. Fue en esos últimos minutos cuando uno de los integrantes del grupo tomó la decisión de seguir disparando en lugar de correr. Ese fue su último error. Los marinos lo neutralizaron a escasos metros del vehículo Toyota Tacoma que había sido el centro de operaciones del grupo. Cayó en el camino de terracería, en el mismo polvo que ese grupo había creído que controlaba. El resto huyó hacia el monte. El Black Hawk lo siguió con cámaras hasta donde la vegetación lo permitió. Las posiciones quedaron registradas para las diligencias de búsqueda que comenzaron minutos después. A las 11:47 horas, el canal de comunicación encriptado transmitió el parte oficial: alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales. 17 minutos, 200 disparos, un sicario abatido, un vehículo asegurado y una pregunta que todavía no tenía respuesta en ese camino de terracería cubierto de casquillos: ¿quién dio la orden de disparar? Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. El camino de terracería de la curva quedó en silencio, un silencio distinto al de antes. No el silencio tenso de quien espera que algo ocurra, el silencio pesado de lo que ya ocurrió y no tiene reversa. Los casquillos todavía calientes sobre la tierra seca. El polvo que el Black Hawk había levantado al descender aún suspendido en el aire como una nube baja que no se decidía a caer. Los marinos iniciaron el aseguramiento perimetral mientras los peritos comenzaban su trabajo. Cada metro del camino era ahora una escena del crimen que había que documentar antes de que el viento o los buitres alteraran algo. El Toyota Tacoma fue lo primero que revisaron. Y lo que encontraron adentro contó una historia que ningún comunicado oficial iba a narrar con este nivel de detalle. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Dentro de la cabina y en la caja trasera del vehículo, 2 rifles de asalto AK-47 con cargador
cargadores extendidos de 45 cartuchos cada uno, un rifle AR-15 modificado con culata plegable, 4 cargadores adicionales completamente abastecidos, más de 300 cartuchos sueltos de distintos calibres distribuidos en bolsas de plástico selladas, 2 radios de comunicación táctica en frecuencias que los analistas de inteligencia naval ya conocían, un chaleco táctico con placas balísticas y fajos de billetes en pesos mexicanos y dólares americanos que los peritos contarían con más calma en la fiscalía. Cada rifle con 45 cartuchos en el cargador significa que una sola arma podía sostener fuego durante minutos sin recargar. 3 armas largas en un solo vehículo significan que ese Toyota Tacoma no era un medio de transporte, era un arsenal móvil. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. Las radios de comunicación fueron quizás el hallazgo más estratégicamente valioso del vehículo. Estaban sintonizadas en la frecuencia 462,5625 MHz, la misma que los analistas de inteligencia naval habían estado interceptando durante días previos. Esas radios eran la columna vertebral de la red de comunicación de la célula en la curva. Con ellas, los peritos y los analistas podían reconstruir hacia atrás cada conversación, cada coordenada compartida, cada orden transmitida. Pero lo más valioso no brillaba. Doblado en el interior del chaleco táctico entre la placa balística delantera y la tela interior, los peritos encontraron un sobre de plástico sellado con documentos, números, coordenadas escritas a mano, una lista con nombres en clave y lo que parecía ser un esquema de rutas de la zona oriente de Culiacán, con marcas en puntos específicos del camino. Esos documentos valían más que todas las armas juntas, porque las armas se reemplazan. La información sobre rutas activas, puntos de control y nombres en clave de una red que sigue operando, eso no se reemplaza en una tarde. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Fue entonces cuando uno de los elementos que participaba en el levantamiento del cuerpo del sicario abatido encontró algo que no estaba en ningún inventario táctico. En el bolsillo delantero derecho del pantalón del hombre caído, doblada en 4, gastada en las esquinas, con el papel tan manipulado que casi transparentaba, una estampita de la Santa Muerte plastificada, del tamaño de una cajetilla de cigarros. La imagen en tonos morados y negros, las esquinas oscurecidas de tanto ser tocadas. Alguien había cargado esa estampita durante meses, quizás años. La había doblado y desdoblado cientos de veces. Le había pedido algo, protección probablemente, o tiempo, o suerte. Junto a 2 AK-47 con cargadores extendidos y 300 cartuchos sueltos, había un pedazo de papel que alguien había tocado con devoción. No funcionó. Eso no es todo. El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala, porque entre los documentos del sobre de plástico, los analistas identificaron algo que no correspondía a la operación de la curva. Era una referencia a una plaza diferente, un nombre en clave que no había aparecido en ninguna de las interceptaciones de radio de los días previos. Un nombre en clave que los analistas llevaron directamente a la sala de inteligencia. El nombre del portero. Omar García Harfuch no improvisa sus declaraciones. Cada palabra que elige cuando habla de un operativo ha sido calibrada, no para los medios, no para la opinión pública, para las personas que están al otro lado, los que saben leer entre líneas porque llevan años aprendiendo ese idioma. Cuando se le preguntó sobre lo ocurrido en la curva, Harfuch respondió con 4 oraciones, sin adjetivos, sin dramatismo, con la frialdad de quien no necesita elevar el tono porque los hechos ya hablan solos. Los elementos de la Marina actuaron conforme a protocolo ante una agresión directa. El grupo que operaba en esa zona creyó que podía establecer sus propias reglas en territorio mexicano. Se equivocaron. Vamos por los que dieron las órdenes. 4 oraciones, analicemos cada una. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Los elementos de la Marina actuaron conforme a protocolo ante una agresión directa. Esta oración no es una defensa de los marinos, es un mensaje legal y político simultáneo. Conforme a protocolo significa, esto fue legítimo, documentado, irreprochable. Ante una agresión directa significa, ellos dispararon primero. Esa distinción importa porque cierra cualquier debate sobre el uso de la fuerza antes de que alguien lo abra.
El grupo que operaba en esa zona creyó que podía establecer sus propias reglas en territorio mexicano. Harfuch no los llama cartel, no los llama sicarios, los llama el grupo que operaba en esa zona. Es una degradación deliberada. Quitarles el nombre es quitarles la identidad criminal que ellos mismos usan como escudo de poder. Y la frase en territorio mexicano es una afirmación de soberanía. Este suelo es nuestro, no de ustedes. Se equivocaron. 2 palabras. La oración más corta de las 4 y la más poderosa. No hay explicación, no hay elaboración, no hay amenaza contenida en esas 2 palabras. La amenaza ya ocurrió y está en los casquillos del camino de la curva. Vamos por los que dieron las órdenes. Esta oración no estaba dirigida a los medios de comunicación. Estaba dirigida a una persona específica, a alguien que esa mañana hizo una llamada, dio una instrucción y después apagó su teléfono. Alguien que no estuvo en la curva, porque los que dan las órdenes nunca están en la curva. Vamos por los que dieron las órdenes es el mensaje más claro que Harfuch pudo enviar sin pronunciar un nombre. El portero lo escuchó. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Lo que ocurrió en la curva no fue un incidente aislado, fue un síntoma. Sinaloa lleva meses siendo el laboratorio más violento de México. Desde que la detención de Ismael El Mayo Zambada fracturó al cártel de Sinaloa en 2 facciones en guerra, los municipios del estado se convirtieron en tableros donde cada comunidad es una ficha que alguien quiere controlar. Más de 1,400 personas asesinadas, casi 800 desaparecidas, 3,000 familias que dejaron sus casas porque quedarse significaba morir o elegir un bando. En ese contexto, lo que sucedió en la curva confirma un patrón que los analistas de seguridad llevan meses documentando. Los grupos armados en disputa están intentando establecer puntos de control en rutas secundarias, caminos de terracería, brechas, accesos rurales que los mapas convencionales ignoran, pero que son arterias reales de movimiento de personas, mercancía e información. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: ¿por qué un grupo armado en medio de una guerra interna que ya los tiene debilitados tomó la decisión de atacar directamente a elementos de la Marina? Hay 2 respuestas posibles y ninguna es tranquilizadora. La primera, desesperación. Un grupo que ha perdido recursos, territorio y hombres en los últimos meses puede tomar decisiones que en condiciones normales nunca tomaría. La agresividad extrema a veces es el último recurso de quien ya no tiene nada que perder. La segunda, instrucción directa. Alguien con autoridad dentro de la estructura les ordenó no ceder ese punto bajo ninguna circunstancia, ni ante civiles ni ante federales. Esa instrucción convierte un camino de terracería en una línea que no se puede cruzar y a los hombres que la custodian en prescindibles. Un analista de inteligencia consultado de manera reservada lo resumió en una sola frase: cuando un grupo ataca a la Marina o está desesperado o tiene órdenes de alguien que cree que puede pagarlo. Ambas opciones llevan al mismo lugar, a la figura de quien dio la orden. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande, porque los documentos encontrados en el Toyota Tacoma, el sobre de plástico con coordenadas y nombres en clave, no eran el inventario operativo de la curva solamente, eran una ventana hacia una red más amplia. Y esa red tiene un arquitecto que esta mañana no estuvo en el camino de terracería. Harfuch lo sabe, los analistas que revisaron esos documentos lo saben y ahora tú también lo sabes. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. Hay un hombre que esa mañana hizo una llamada desde un número que ya no existe. Dio una instrucción de 3 palabras, después apagó el teléfono, lo guardó en un cajón o lo destruyó. Los que llevan años en esto saben que los teléfonos son el primer error y los primeros en desaparecer. Luego siguió con su día, desayunó, habló con otras personas, quizás durmió una siesta, no estuvo en la curva, nunca está. Lo llaman el portero porque su función no es pelear, su función es decidir quién pasa y quién no por los territorios que su estructura controla. Es el hombre que abre y cierra puertas sin que nadie vea su cara en ningún camino de terracería, el que manda sin mancharse, el que ordena sin disparar. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: ¿qué tiene Harfuch ahora que no tenía antes de la curva?
Tiene las radios sintonizadas en la frecuencia 462,5625 MHz y con ellas el historial de comunicaciones de los días previos al enfrentamiento. Tiene los documentos del sobre de plástico con coordenadas, rutas y nombres en clave. Tiene el vehículo Toyota Tacoma cuya procedencia, placas y historial de movimiento ya están siendo rastreados. Tiene la identificación del sicario abatido, un hilo que cuando se jala lleva a una red. Y tiene algo más que no aparece en ningún comunicado oficial. Tiene el nombre en clave que apareció en esos documentos, el nombre que no correspondía a la curva, el nombre que hizo silencio en la sala de inteligencia cuando los analistas lo identificaron. El portero. Lo que le falta a Harfuch es una sola cosa: la identidad real detrás del nombre en clave, el rostro, la dirección, el movimiento que cometa el error que lo delate, porque el portero sigue operando, sigue haciendo llamadas, sigue dando instrucciones desde algún lugar que todavía no está en ningún mapa de inteligencia. Pero los archivos de Harfuch crecieron esta mañana. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Y aquí viene la promesa: en los próximos días la inteligencia generada por los documentos del Toyota Tacoma va a señalar una localización específica en la zona oriente de Culiacán, una dirección, un punto en el mapa que hasta ahora no había aparecido en ningún operativo previo. Cuando eso ocurra, vamos a estar aquí para contártelo antes que cualquier noticiero, porque el portero cometió su primer error el día que sus hombres dejaron ese sobre de plástico dentro de ese vehículo. Y los errores, como ya vimos hoy, tienen consecuencias. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch y ese nombre lo vamos a revelar. Regresa un momento al camino de terracería de la curva, no al momento del enfrentamiento, no a los 200 disparos, ni al rugido del Black Hawk descendiendo desde el cielo. Regresa al momento de después, al silencio, al polvo suspendido, a los peritos moviéndose despacio entre los casquillos calientes. Regresa al momento en que uno de los elementos encontró en el bolsillo de un hombre caído una estampita de la Santa Muerte doblada en 4, plastificada, gastada, con las esquinas negras de meses o años de ser tocada con la devoción de quien cree que hay algo del otro lado escuchando. Ese hombre llegó al camino de la curva esa mañana convencido de que el territorio era suyo, de que las reglas que aplican en el resto del mundo no aplicaban ahí, de que la imagen plastificada en su bolsillo era un escudo suficiente para lo que viniera. No calculó el dron, no calculó el Black Hawk, no calculó que cada palabra transmitida por radio en los días previos había sido escuchada, catalogada y entregada a una sala de inteligencia que llevaba semanas construyendo el expediente de su célula. No calculó a Harfuch y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Eso es exactamente lo que este canal existe para contarte, no la versión resumida de 2 minutos que aparece en el noticiero de las 2 de la tarde, no el comunicado oficial que dice un presunto delincuente abatido y cierra el tema. La historia completa, los errores que nadie analiza, los hallazgos que ningún reporte publica, los nombres en clave que aparecen en documentos que no existen oficialmente. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de contenido te importa. Y si te importa, hay una sola cosa que necesito de ti ahora mismo: suscríbete si todavía no lo has hecho, no para ayudarme a mí, para asegurarte de que la próxima vez que Harfuch cierre un cerco, tú seas de los primeros en saberlo con este nivel de detalle. Activa la campanita, comparte este video con alguien que crea que los noticieros le están contando todo. No le están contando todo. Tú ya lo sabes, porque viste lo que encontraron en ese camino de terracería. Viste los 3 errores que sellaron el destino de un grupo que creyó que era intocable. Viste cómo un dron que nadie vio y un Black Hawk que nadie esperaba convirtieron una emboscada en una trampa cerrada. Y sabes que el portero sigue ahí afuera, haciendo llamadas, dando instrucciones, sin saber que los documentos que sus hombres dejaron en ese Toyota Tacoma ya están en manos de Harfuch. En el bolsillo de un hombre que ya no respira en el camino de la curva había una estampita de la Santa Muerte doblada en 4. La Santa Muerte no contestó. Harfuch sí.